Buen día, licenciada. Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Dicen buenos días. Buenos días. Dice buenos días. Buenos días. Buenos días, dicen. Buenos días, Lupita. Tenemos un minutito más, ¿ya? Que se conecten sus compañeros. Buenos días, licenciada. Buenos días. Listo, chicos, estamos con los 5 minutos que se les espera. Ayúdenme con sus cámaras, por favor, para poder iniciar. Yo ayer les había comentado de que ahora nos iba a tocar solo una parte teórica de ver, entonces nos vamos a ir a nuestra página. Ayer ya vimos lo que es el flujo magnético, la ecuación del flujo magnético y alguna teoría. Ahora nos vamos a ir a la siguiente página que nos toca, que es la página 72. Sí, nos vamos a la página 72. Ya, cuando voy a empezar se comienzan a conectar todo el mundo. Esperemos un ratito más. Ay, la impuntualidad. Ya llegué, Liz, ya llegué. No se ponga brava. Mañana no Ya, extraño el fin de semana. ya saben por quién lo dije. No, mentira. No, se está conectando más compañeros. Espera. Yo les entiendo. Domingo. Domingo, nada, yo desde las 5:30 ando. ¿En serio, Lupita? ¿Por trabajo o porque no tiene sueño? No, pues trabajo, y que sí, pero Lupe no tiene que engañar. ¿Qué cosa? Lo que la Lupe no tiene aquí en Changas. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe, David? ¿Usted qué sabe? Póngase que si tenga ahí un peluchito. Ya, listo, chicos. Aplicaciones de la inducción electromagnética. Como ustedes lo ven, aplicaciones. Es para qué nos sirve
¿Para qué nos sirve la inducción electromagnética? Obviamente va a estar relacionada con algunos dispositivos electrónicos, pero vamos a ver cuáles son. El primero de ellos es un generador eléctrico, ¿sí? ¿A qué hace referencia un generador? A algo que produce, ¿sí? Algo que produce. Entonces vamos a hacer la lectura del generador eléctrico y vamos a ver a qué hace referencia. Nos dice, un generador eléctrico es cualquier dispositivo que transforma una determinada forma de energía en energía eléctrica. Las características internas de un generador eléctrico son la fuerza electromotriz llamada FEM y la resistencia interna, que ya lo conocen, llamada R. Entonces, dentro de un generador eléctrico vamos a encontrar lo que es una fuerza electromotriz llamada FEM. La FEM también es un dispositivo, chicos. Y también las resistencias que ustedes ya las conocen. La fuerza electromotriz o FEM, que se le representa con esta letra E, pero he hecho una curvita, ¿sí ven? De un generador es el trabajo que realiza el generador por unidad de carga o lo que es lo mismo la energía que proporciona la unidad de carga. Aquí tenemos una fórmula de la FEM que no la vamos a copiar porque no la vamos a trabajar, pero es importante que la conozcan, ¿ya? Entonces, la FEM es igual W, que ustedes ya saben que significa trabajo, sobre Q, que significa carga eléctrica. Miren después de cuánto aparece una carga eléctrica. La unidad de la FEM en el sistema internacional es el voltio. ¿Por qué será el voltio? Porque la FEM representa un voltaje, ¿sí? Por esa razón es voltio. Entonces recuerden, dentro de un generador eléctrico, que es un dispositivo que transforma la energía eléctrica o que genera energía eléctrica, está una FEM, que es una fuerza electromotriz, y una resistencia. Para hallar la fuerza electromotriz que está dentro de un generador eléctrico, podemos ocupar esta ecuación, que es trabajo sobre carga. Y también que la unidad de la FEM, de la fuerza electromotriz, es el voltio. Si el generador produce una corriente eléctrica continua, suele recibir el nombre de dínamo. Y si la corriente es alterna, se le llama alternador. A ver, chicos, esto es importante. Nosotros tenemos dos tipos de corrientes, la corriente continua y la corriente alterna. Son dos tipos de corrientes. ¿Cuál es la más utilizada? ¿Alguien sabe? ¿Qué corriente piensan que tenemos en nuestra casa? ¿No han escuchado eso de ahí? Nosotros chicos tenemos corriente alterna, sí, nosotros tenemos corriente alterna. Cuando inició todo este estudio de las corrientes, ¿se acuerdan que en algún momento yo les había mencionado a Tesla? Y también hubo otro científico que se llamaba Thomas Edison. Entonces, Thomas Edison era de la corriente continua y Tesla era de la corriente alterna. Thomas Edison era el rico, Tesla era el pobre. Entonces, Thomas Edison, él quería que toda la corriente que circula en las casas sea la continua porque es una corriente más cara. Pero era muchísimo mejor la alterna porque es más barata. Entonces, por esa razón es que en nuestras casas es ese tipo de corriente alterna, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, si circula corriente continua, que también hay dispositivos que funcionan con esta corriente, se llama dínamo, y si la corriente es alterna, se llama alternador, que es una palabra más común que sí hemos escuchado. ¿Por qué? Porque la corriente alterna es más común, es la que está en todas nuestras casas, ¿sí? Corriente alterna. Para clasificar... ¿Mande? ¿Y cómo las diferenciamos? O sea, es que lo que pasa es que la corriente no se puede ver. Sí, la corriente no se puede ver. Aquí solo ya las personas, digamos, que están en este estudio podrían diferenciar una corriente continua de una alterna, ¿sí? Porque las corrientes no podemos ver y no podemos diferenciar. Pero yo me imagino que tiene que ver con algo de la capacidad de nuestros focos, de la capacidad de funcionamiento de nuestros electrodomésticos, porque la corriente alterna, además de ser más barata, era la mejor que la corriente continua. La corriente continua debe ser para dispositivos pequeños, ¿sí? Para dispositivos pequeños.
Para clasificar los generadores debemos saber el tipo de energía que transforma en energía eléctrica. Entonces vamos a ver qué tipos de generadores nosotros podemos encontrar. Mecánicos, químicos y solares. En los generadores mecánicos que transforman energía mecánica en energía eléctrica, ejemplos la turbina hidráulica. Entonces, está relacionada con el agua, ¿sí? Generadores químicos transforman energía química en energía eléctrica, ejemplo, la pila seca. Y los generadores solares transforman energía solar en energía eléctrica. Ejemplos, los celulares solares o los fotovoltaicas. Los solares son más comunes, podemos ver nosotros con mayor, digamos, precisión. Se han escuchado que nosotros si ponemos las pilas en el sol, supuestamente se cargan. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de eso. También antes existían, no sé si ahora existan, unas calculadoras, así como las que tienen ustedes, que en la parte de arriba tenía un pedacito como una lámina, ¿sí? Entonces, cuando las calculadoras se desgastaban, se les colocaba en el sol y nuevamente se cargaba. ¿Sí? Entonces, sí son útiles los generadores solares. Y también, no sé si se han escuchado los paneles solares. Estos también generan energía, pero solo con el sol. Y de hecho eso es lo que quieren implementar en todas las ciudades, pero son más costosas. Pero sí hay en algunos lugares. La Universidad Politécnica Salesiana, por ejemplo, ellos tienen un panel solar. Si es que en algún momento van por ahí, pueden irse. Y es un panel solar bastante sencillo que también genera energía. Son más Pero baratas. el panel solar, después, ¿dónde guarda la energía? Porque yo tengo un entendido que solo funciona con el sol y si no hay sol, Solo con fin. eso. Pero exactamente, ese es el problema, David, si es que no hay sol, fin, como usted dice. Y por eso no se las sigue, digamos, aumentando, pero son, en cambio, paneles solares que evitan muchísimo la contaminación y para el planeta estaría súper que bien. Pero como usted dice, solo funciona con el sol. Y nuestro clima, más que todo aquí en nuestra región, es muy variado. A veces hace sol, a veces hace frío, llueve todo el día, entonces no funcionaría. Pero hay algunos lugares, de algunas ciudades, en donde sí tienen gran cantidad de paneles. ¿Ya? Solo nieve nos falta. ¿Solo qué? Solo nieve nos falta. Ya casi estamos cerca. Tanto que hace que cae granizo, ya mismo estamos cerca. Vamos chicos con la corriente alterna. A ver, aquí vamos a encontrar algunas características. La corriente alterna, símbolos C mayúscula, A mayúscula. Es un tipo de corriente eléctrica que se caracteriza por cambiar a lo largo del tiempo, ya sea en intensidad o en sentido e intervalos regulares. Vamos, me imagino que debe estar, a ver, ya ayúdenme ustedes con la lectura. El voltaje varía. Ya le aviso. Ya, gracias. El voltaje varía entre los valores máximos y mínimo de manera cíclica. El valor del voltaje es positivo la mitad del tiempo, semicíclico positivo o semiperiodo positivo y negativo de la otra mitad. Esto significa que la mitad del tiempo la corriente circula en un sentido y la otra mitad del tiempo en el otro sentido. De manera general, la corriente eléctrica se distribuye en forma de corriente alterna a 50, dicen cómo, al H, 50 hercios. 50 hercios, 50 cambios por segundo. Ya, ¿Y muchísimas ahí nomás gracias. abajo? Sí, siga nada más el motor eléctrico. Ya, motor eléctrico. El motor eléctrico es un receptor que transforma energía eléctrica en trabajo mecánico. Las características internas de un motor son la fuerza contraelectromotriz de Fcm y la resistencia interna. Muchísimas gracias. ¿Sí, Galita? Sí, hasta ahí vamos a dejar. A ver, vamos a primero analizar esto de la corriente alterna. Ustedes escucharon que la corriente alterna tiene dos polos, como decir, un positivo y un negativo. La corriente continua, en cambio, no la tiene. Sí, y ahí tenemos una explicación de por qué sí las utilizamos en nuestras casas, porque nosotros necesitamos dos polos, positivos y negativos. ¿Han escuchado también eso del polo
En cambio, en las pilas, sí, en las pilas también tenemos el positivo y el negativo, que es más visible, pero esos no tienen demasiado voltaje, entonces son pequeños. Como les decía, la corriente continua es para dispositivos pequeñitos que no generen mucha electricidad, como baterías, como las pilas, y en cambio la corriente alterna, por su complejidad, y ya se las utiliza en las casas, ¿sí? Que nosotros ya tenemos varios dispositivos eléctricos. Ahora, aquí les dicen, de manera general la corriente eléctrica se distribuye en forma de corriente alterna a 50 hercios. Entonces, los hercios es otra unidad del sistema internacional para nosotros poder, digamos, representar la corriente eléctrica. Entonces, todavía no lo vamos a utilizar, pero es importante. HZ hercios, ¿ya? HZ hercios. Esto con relación a los generadores eléctricos, que es un tipo de aplicación de la inducción electromagnética. La siguiente aplicación que tenemos son los motores eléctricos. ¿En dónde tenemos motores eléctricos? En una infinidad de dispositivos. En los carros, en las motos, en las cocinas, en todos los dispositivos eléctricos. Ahora sí, ¿quién me estaba ayudando? A ver, no, voy a otra persona que me ayude con el motor eléctrico. Le ayudo, Lisa. Ya, gracias, Luz. El motor eléctrico es un receptor que transforma energía eléctrica en trabajo mecánico. Las características internas de un motor son la fuerza contra electromotriz Pc y la resistencia interna R. La fuerza contra electromotriz de un motor es el trabajo mecánico que realiza por unidad de carga que recibe. ¿Sigo? Sí, sigue nomás. Su unidad sí es el voltio. Al igual que los generadores, los motores representan cierta resistencia al paso de la corriente que llamamos resistencia interna del motor. Gracias, Luz. Ahora sí, vamos a ir, chicos, aumentando nuestro lenguaje físico, sería en esto de aquí. A ver, los motores eléctricos, al igual que los generadores eléctricos, tienen en su interior una fuerza. ¿Cómo era la del generador eléctrico? Una fuerza electromotriz llamada Fen, ¿sí? En cambio, en los motores eléctricos es una fuerza contraelectromotriz llamado Fc, ¿ya? También tenemos su ecuación, aquí está. La fuerza contraelectromotriz es igual al trabajo eléctrico sobre la carga eléctrica. Su unidad en el sistema internacional, ¿ya? ¿Qué es el sistema internacional? El sistema internacional es un grupo de personas, obviamente de científicos, de estudiados, de estudiosos, que ellos van incorporando en qué unidad se mide la masa, en qué unidad se mide la fuerza, en qué unidad se mide el peso, el tiempo. Entonces, aquí como deben de leer es su unidad en el sistema internacional es el voltio, al igual que en los generadores eléctricos. De la misma manera, encontramos la resistencia, ¿sí? La diferencia de potencial en bornes del motor, debe ser voltios del motor, es igual a su Fc más la caída de tensión en la resistencia interna del motor. ¿Qué es importante? Que diferencien qué componentes tiene un generador eléctrico, qué componentes tiene un motor eléctrico. El generador eléctrico, la fuerza electromotriz llamada Fen y una resistencia R. ¿Qué tiene en cambio el motor eléctrico? Una fuerza contraelectromotriz llamada Fc y una resistencia interna, ¿sí? Una resistencia interna. Vamos con la generación alterna. ¿Quién me ayuda? A ver, vamos un chico, que solo escucho chicas. El licenciado David que está por ahí. ¿Dónde está el David? Si el David está que bien y se va. Está durmiendo. David. Es que está medio mal mi Inter, me está sacando. Ya, ¿Sí me ayúdame escuchan con la clarito? lectura. Clarito le escuchamos, nítido. Ya, ahora sí, ayúdame con la lectura. Desde generadores, Generación alterna. Sí. Ya. Los generadores de corriente alterna constituyen el medio industrial más común
de producción de energía eléctrica. Estos dispositivos se basan en el aprovechamiento de los fenómenos de la inducción electromagnética. Según la ley Faraday, la fuerza electromotriz alterna inducida en la espira será E, ahí viene la fórmula. Está ahí, ya, muchas gracias, David. Entonces, la generación alterna igual es un medio en donde podemos encontrar energía eléctrica. Obviamente son dispositivos, estamos trabajando solo con dispositivos. Miren su ecuación. Aquí ya se nos viene algo conocido que nos dice según la ley de Faraday, lo que vimos el día de ayer. Fuerza electromotriz alterna inducida en la espira. Las formulitas, como les decía, no las vamos a aplicar, sino solo las vamos para que quede en su conocimiento que sí existen, ¿ya? Los generadores de corriente alterna o alternadores pueden utilizarse también como motores para generar energía mecánica a partir de la eléctrica. Y me parece que es hasta ahí, ¿sí? Como ven, solo es teoría, son las aplicaciones de la inducción electromagnética. Tenemos 3 dispositivos, un generador eléctrico, tenemos un motor eléctrico y una generación alterna. ¿Qué tipo de corriente utilizaremos si está llamando de la generación alterna? Corriente alterna, sí, corriente alterna. Listo, chicos. Entonces, como nos quedan aún algunos minutitos y para no enviarles tarea que ya les envié el día de ayer, vamos a realizar lo que es la parte de los ejercicios o la parte teórica. Ya igual yo les voy a ir ayudando y ustedes igual van escuchando. Vamos con la pregunta número 1. Observe la imagen y seleccione qué tipo de generadores pertenece. Está facilísimo ese de ¿cuál será? Ahí está un techo. Panel solar, dice. Eso, muy bien. Esos son los solares, sí, esos son los solares. Si ven, están como Sería el generador solares. generadores solares, sí. Ya vamos con la número 2. Observe este video y explique con sus palabras cuál es la base de todo generador eléctrico. No vamos a observar el video, pero sí les voy a decir cuál es la base de todo generador eléctrico, ¿ya? A ver, vamos. La base de todo generador eléctrico, la base de todo generador eléctrico ¿ya? La base de todo generador eléctrico se sustenta en la ley de Faraday. Se sustenta en la ley de Faraday. Faraday con mayúscula, que es un nombre. Ya. La base de todo generador eléctrico se sustenta en la ley de Faraday, la cual nos dice, Luis, ¿en qué página está? Me sale de la clase. Estamos en la página 74 en la pregunta 2. Ya, la base de todo generador eléctrico se sustenta en la ley de Faraday, la cual nos dice que un circuito cerrado, se va a inducir un voltaje, la cual nos dice que en un circuito cerrado se va a inducir un voltaje, ¿ya? Que será proporcional a la rapidez con que cambie el flujo magnético. A la rapidez con que cambie el flujo magnético.
ya, a la rapidez con que cambie el flujo magnético. A la rapidez con que cambie el flujo magnético. A ver, les dicto de nuevo todo, ¿ya? Para que esté al día. La base de todo generador eléctrico se sustenta en la ley de Faraday, la cual nos dice que en un circuito cerrado se va a inducir un voltaje que será proporcional a la rapidez con que cambie el flujo magnético. Ya está. Ahora sí, identifique los conceptos que aparecen en el organizador gráfico. Ustedes tienen que colocar, déjenme ver si estamos bien. Si tienen que ver qué concepto pertenece, me imagino que son de los tipos de aplicaciones que vimos. Por ejemplo, el literal A les dice, es un dispositivo que transforma una determinada forma de energía en energía eléctrica. Lean los tres conceptos y con cuál de todos, de los tres que leímos, ustedes les relacionan. Con un hito que averigüemos, yo me imagino que ya está. A ver, lean eso y comparen con la información que tienen en las páginas anteriores. Ese es la generadora eléctrico. La primera. Sí, Liz. Ya, la primera es el generador eléctrico, está correcto. Entonces, ¿cuál tiene A generador eléctrico? Me parece que entre la B y la D debe estar. Vamos con la siguiente, porque la B y la D tienen A generador eléctrico. Vamos con la B. La B es corriente alterna. Muy bien, ya les ayudó la Melissa. Es el literal B, chicos. Es el literal B. Ese tienen que hacerle un circulito. La definición número A es generador eléctrica, la definición B es corriente alterna y la C, motor eléctrico. ¿Sí? Está muy bien. ¿Ya? ¿Estamos todos con eso? Literal B. Literal B. Literal B es la respuesta correcta. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Dice, complete esta información. La energía, ¿qué será? ¿Qué palabra irá ahí? Eléctrica. Eléctrica, ¿no es cierto? No, imagínense, la energía transformación, la energía generador, la energía generador. La única que calza ahí es la energía eléctrica, es fundamental en nuestras vidas por su capacidad de transformación en otras formas de energía, mecánica, térmica y radiante. Para producir esta forma de energía usamos los generadores eléctricos, ¿ya? Es el literal A. Siguiente, explique con sus palabras la utilización de generadores alternos. Eso sí lo van a hacer ustedes. A ver, les doy unos 5 minutitos para que respondan esa pregunta y le pregunto a cualquiera de los que está conectados. Explique con sus palabras la utilización de los generadores alternos. Vuelvan a leer, si no, vuelvan a leer para que estén más seguros de qué hay que escribir. ¿Ya? Vamos con esa de ahí.
Listo. ¿Y alguien que lo tenga? ¿O todavía no? Dicen, ¿ponemos el concepto o para qué sirven? ¿Qué les están preguntando? ¿Para qué sirven? Dice, para generar electricidad a un Ya, domicilio. Entonces, ya ahí está una del David. Ya está, muy bien, David. Para transformar la energía mecánica en energía. Sí, además, Anita. Para convertir la energía mecánica en energía eléctrica, Lisa. Ya, muy bien. Ya ven, ahí tenemos algunos conceptos. Perfecto, chicos. Vamos con la pregunta. La pregunta número 6 no la vamos a realizar. Vamos con la pregunta número 7. Coloque una B si el enunciado es verdadero o una F si es falso. ¿Los generadores químicos transforman la energía eléctrica en energía mecánica? No. no, falso. 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 Ya, falso. Vamos con la siguiente. ¿Los generadores eléctricos transforman alguna forma de energía en energía eléctrica para mantener una corriente eléctrica? ¿Verdadero? Verdadero, ya. Sí, verdadero. Vamos con la siguiente. Las características internas de un generador eléctrico son la fuerza interna FEM y la resistencia electromotriz R. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso, chicos. Es fuerza electromotriz FEM y resistencia interna R. En cambio, ahí está fuerza interna y resistencia electromotriz. Están al revés. Cuidado. Falso. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa y ustedes cayeron. Ni uno se salvó. Ya, así de esas preguntas ha estado buena. Eso está bueno. Por eso las mujeres nos mienten. Entonces eso quiere decir que el libro es mujer. Ya ven. Es de Hecho sexo por una femenino. mujer. Vamos con la siguiente. Los generadores presentan cierta resistencia al paso de la corriente que llamamos resistencia interna del generador R y que causa pérdidas de energía por efecto Joule. Miren dónde viene a aparecer el efecto Joule. ¿Verdadero o falso? No sé. No hay la opción, no sé, Alexa. ¿Cuál será?
Digo verdadero, digo. Verdadero, chicos, verdadero. Las resistencias hacen que se pierda corriente. ¿Y qué ley hablaba de esto? Era el efecto Joule, que era la pérdida de corriente. ¿Sí? Eran las pérdidas, verdadero. Justifique las respuestas falsas, dice. Por ejemplo, esta de la primera nos salió falsa, que decía los generadores químicos transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Eso era falso. ¿Qué energía transforma qué energía? ¿Cómo sería la respuesta correcta? La energía mecánica. Energía mecánica. A ver, sería los generadores eléctricos transforman la energía mecánica en... Energía eléctrica. Eléctrica. Eso tienen que Energía poner eléctrica. entonces. Eso tienen que poner. Las generadores químicos transforman energía mecánica, me dijeron, en energía eléctrica. Si están seguros, no es energía. A ver. No, pues los generadores químicos transforman la energía eléctrica en energía mecánica. No, transforman energía química en energía eléctrica. Por eso. Ya. Usted no me dijo eso. A ver. No, así le dijimos. Sí. Ahí está, ya ve. ¿Qué viste? Está Usted todo me el David. me está diciendo mecánica. No, Capitalicen. Los generadores químicos, tienen que poner, los generadores químicos transforman la energía química en energía eléctrica. Eso deben colocar, eso está en el generador eléctrico. Los generadores químicos transforman energía química en energía eléctrica. Ya, y la otra que estaba mal era, estaban al revés los conceptos, era, eso de las características internas de un generador eléctrico son fuerza electromotriz y resistencia interna. No fuerza interna y resistencia electromotriz, no, al revés. Fuerza electromotriz y resistencia interna. Hasta eso les tomo la fotito de la asistencia porque ya se me acabó el tiempo. Energía, ¿cómo dijo? Electromotriz. Electromotriz y resistencia interna. ¿Ya? Listo, creo que nos quedó una preguntita más que la podemos terminar en la próxima clase o ya la dejamos hasta ahí, ¿ya? Y la próxima clase veríamos el siguiente tema. Ya, si ven, solo teoría. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana y que tengan un lindo día. Chao. Gracias,